Ya estamos en un episodio más de Sala de Audiencias, que es un podcast, bueno, el podcast de Ruta Judicial del Heraldo de México. Yo soy Maca Carriedo y hoy, justo hoy, pues vamos a conversar sobre temas que están marcando la agenda política de México, como es la reforma laboral que está ahí atorada, y no sabemos cómo sacar o no saben cómo sacar las negociaciones del TEMEC, otra cosa que está atorada, y el nearshoring. Siento que estamos hablando de puras cosas que están ahí esperando que sucedan, y para eso está hoy conmigo nuestro invitado, que es el magistrado Sergio Molina Martínez, que actualmente, Sergio, bienvenido, eres Gracias, consejero de la Judicatura Federal. Así es. Suena muy acá eso. Oye, es muy acá. Dirían mis hijos, tu nombre es muy grande, muy largo, entonces va a ser muy importante. Pues oye, sí, hasta lo tuve que leer, pero aparte, profesor de maestría y especialidad de la Universidad Panamericana y profesor de la UNAM. ¿Ves? Sí, es largo. Fíjate que mis hijos siempre me dicen, cuando fuiste titular de la unidad de implementación de la reforma laboral, me imagino que es algo muy importante. Ese es el mito que se construye en torno a los cargos. Uh-huh. Ser consejero de la judicatura es aquel que administra, vigila y disciplina a los 1,650 jueces y magistrados del país. No está sonando más chiquito, o sea, no estás ayudando a que suene más ligero el cargo, ¿eh? Pero como ya se podrá escuchar la gente como norteño, pues somos muy francos y decimos que el puesto no hace a la persona, más bien la persona hace grande al puesto, ¿no? Pues y sí, aun cuando seas algún otro, pero si no lo haces efectivo o materializable, me imagino que los nombres no importan mucho, Maca. Pues no, se olvida, mira, no se olvida el cargo, pero sí quien está en el cargo, ¿no? Así es, y en un momento histórico, además, fíjate, bien interesante cómo soy consejero desde hace algunos años y me han tocado, yo creo que 3 episodios bien interesantes que quiero compartir contigo. Uno, pues la pandemia. Nos llegó la pandemia y el Poder Judicial, que no vimos venir, ¿no? Como muchos poderes, pues sí tuvo que hacer ajustes para poder atender casos urgentes. Y luego la implementación de la reforma laboral en medio de pandemia. Y ahora, pues este tsunami que se llama reforma judicial. Entonces, han sido bien interesantes estos 5 años y es un gusto estar aquí contigo platicando de estos temas así muy desformalizadamente como es tu programa. Pues sí, muy a gusto. Pero ya que mencionaste la reforma laboral, ¿no? Porque, pues, como empezamos el programa, yo dije, vamos a hablar de cosas en las que estamos atorados. O sea, ahí estamos. Exacto. Con el TEMEC, con estas 40 horas laborales que también parece que ni para atrás ni para adelante, el nearshoring que de pronto se hablaba mucho. Sí. Y ahora pues ahí como que lo pusimos en neutral, no quiero decir que metimos reversa, pero como que lo dejamos ahí esperando un poquito, o al menos esa es la percepción. Y pues lo primero, eso de la reforma laboral, porque te quiero preguntar, ¿por qué es importante para los trabajadores, para la gente que no ha seguido toda esta información, que vayan entendiendo por el principio? Sí, es bien interesante. Mira, el derecho laboral está más cerca de lo que creemos. Las personas que nos escuchan... Aunque no se sienta a veces. Porque los derechos laborales tendrían que estar sentidos. Sí. Porque hasta la persona que trabaja en nuestro hogar, hasta la persona que nos ayuda con los temas más fundamentales en nuestra casa, tiene derechos laborales. Entonces de ahí le vamos subiendo, ¿no? Los sindicatos tienen derechos. Los jóvenes que aspiran a su primer trabajo tienen derecho. Los menores de edad tienen derecho a no trabajar. Las mujeres en estado de embarazo tienen derechos ahora con la materia laboral. Digamos que está tan cerca que más o menos 50 millones de personas están familiarizadas con el derecho del trabajo. Entonces, está más cerca de lo que pensamos, pero no se le ha dado el valor, la importancia que nuestra sociedad debería de tener, porque más o menos con el modelo laboral que se ha mantenido, 9.5 millones de personas han salido de la pobreza extrema, y eso es un dato bien interesante que seguramente tu amable auditorio estará ahorita pensando de qué forma. Uh-huh. Y la forma en que se ha logrado es una integralidad de una reforma, es decir, nosotros hablamos de reforma laboral y muchas veces nos da medio flojera de otra reforma. Una reforma, sí, ya se van a pelear los legisladores. O sea, como que pensamos que es eso, ¿no? Sí, pero ahora podemos hablar yo te puedo poner 3 casos en tu programa donde seguramente la gente ha sentido materializada esta reforma. La primera, los salarios han aumentado increíblemente, como nunca, uh-huh, rompiendo mitos históricos de que no podía aumentarse mucho el salario porque iba a aumentar la inflación. Uh-huh. Y no ha sucedido así. En las fronteras, seguramente nos escucharán allá, más del 230%.
en las zonas fuera de la frontera 125%, y eso ha irradiado, ha vinculado con el aumento general de sueldos. Es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, las personas que nos escuchan que trabajan para una armadora de vehículos, por ejemplo, cuando negocian sus contratos colectivos, sus aumentos salariales, fíjate que están en el doble de la inflación, es decir, aumentan hasta ya al 10%, es algo inusualmente a partir de movimientos relacionados con el sindicato. Que no pasaba, ¿eh? O sea, no pasaba. Cuando empezó el boom de la industria automotriz en México, que fue en el sexenio de Felipe Calderón, una de las cosas injustas es que era una mano de obra excelente y que nos elegían por baratos. Oye, Maca, has leído mis libros, Porque casi veo que estás me preparé un poco, pero sí es cierto. Oye, es que éramos el país con los más bajos salarios de Latinoamérica. Solamente Haití, en proporción, tenía el salario más bajo. Y entonces, como bien lo dices, México se ofrecía a instalar sus plantas automotrices. Digamos, yo me imagino que comer tacos y cerveza va a ser sabroso para los extranjeros y venir a instalarse a México. Pero no es el objetivo, sino la mano de obra barata. ¿Y qué te puedo decir en las zonas de las maquiladoras? Se instalan por la mano de obra barata y no porque quieran darle chamba a la gente. Entonces, el tercer elemento es este aumento. El último aspecto que quisiera resaltar en tu programa es cada vez más mujeres dirigen sindicatos. Antes de la reforma estábamos hablando de 4% de la totalidad de las dirigencias sindicales eran por una mujer. Ahora el 14% de todas las dirigencias sindicales en el país es dirigido por una mujer. Y me parece, no será suficiente nunca un porcentaje del 14, 30, 50, 60, porque siempre han sido dirigidos por los hombres, pero me parece que estamos en las vías correctas. Te quiero poner un ejemplo bien significativo. Estuve allá por la zona de Tamaulipas, porque también Tamaulipas es México. Aunque luego no sentimos, pero o nos hacemos como que no. En la zona allá por Tampico y Madero. Allá está la sección 1 de trabajadores petroleros. 90 años tiene esa sección, la más tradicional, la más histórica, de donde surgen, emergen los líderes sindicales de la industria petrolera. Por primera vez en este año, una mujer dirige el sindicato. Y es una mujer bien echada para adelante, bien comprometida con el sindicalismo, pero tuvieron que pasar 90 años para que pudiera llegar una mujer a una sección sindical. Entonces, si estamos en el 2025 y una mujer por primera vez. Por primera vez. ¿No? Claro, no tendríamos que celebrarlo. Tendríamos que estar agobiadísimos de que, oye, qué gacho después de tanto tiempo a lograr que una mujer. Pero esta es, digamos, la materialización de una reforma que la vemos distante, pero está más cerca de lo que pensamos, Maca. Pues ojalá que sí. A ver, esto de las 40 horas laborales, ¿no? Que mucho se ha hablado, que de pronto pareciera que el legislativo pues está más del lado de los empresarios, ¿no? Y que abogan más por ellos que por la gente a la que representan, que somos todos nosotros. Esto de las 40 horas laborales está cercano a que pase. Podemos con eso, yo pensaría que sí es factible que una persona trabaje 40 horas semanales. O sea, de hecho me parece suficiente, ¿no? Oye, Vaca, tienes toda la razón. Fíjate que México tiene las condiciones de flexibilidad y precariedad más grandes, estuvo en esas condiciones más gravosas. Y te quiero poner un ejemplo de cómo significaban estas condiciones de precariedad. Alguna vez fui a dar una plática al Brasil y así platicando como estamos tú y yo, muy sabroso. Me decían los brasileños, oye, qué interesante que México haya aumentado al doble de vacaciones. O sea que tienen 2 meses de vacaciones. Y le dije, no, se aumentaron a 12 días de vacaciones. Y me dijeron, oye, 12 días ni siquiera para el carnaval los tenemos aquí. O sea, en Brasil, con motivo del primer año de ejercicio, tienen 1 mes de vacaciones. Y me dijeron, oh, qué gran sorpresa. ¿Qué? Entonces, esto nos hace reconocer que teníamos condiciones precarias de la materia laboral. Uno de ellos es la jornada laboral, porque es recurrentemente la práctica de trabajar horas extras, y no le estoy dando ideas a los chicos y chicas que pagan nos acompañan. Con pizza, Sergio, que las empresas te pagan con pizza, o sea, no cuando pagan, Maca, cuando pagan con algo, porque yo te puedo dar testimonio y te sonará muy particular en las maquiladoras allá en el norte, cuando la producción se aumenta, les dicen, oiga, chicas, y luego aparte son puras mujeres, lo sabes bien, que se contratan en la maquiladora, como no están muy organizadas, no conocen mucho sus derechos, ándele, trabajar tiempo extra y te pagan bien poquito, ¿no? Entonces,
esto va íntimamente vinculado con la pregunta, porque tú señalas, oye, ¿qué ondas con las vacaciones? ¿Por qué no las podemos, perdón, con la Con la jornada? No jornada. no le podemos hacer un ajuste. Y lo que te digo es que a mí me parece que tenemos que hacer un análisis bien interesante, porque también he estado, por ejemplo, en Chile y me dicen, allá hicimos una reducción de la jornada y vieras qué complejo ha sido para el empleador poder organizarse. Sí, que eso Los es lo amigos que chilenos son dicen. muy organizados. Acá no sé si la planta productiva lo alcance. Yo he visto estudios que dicen sí es posible. He visto estudios que dicen no es posible porque tenemos un empuje de otros derechos. Las vacaciones fue otro, el aumento al salario fue otro, la limitación a la tercerización, al outsourcing fue otro elemento. Entonces me parece que sigamos, podemos seguir reflexionándolo, pero no creo que pueda pasar mucho tiempo. Ojo, mucho tiempo, no estoy hablando ni siquiera 2, 3 años, sino a lo mejor un año, en que una vez que estemos convencidos y hagamos programas pilotos, pueda ser toda una realidad, Maca, porque a mí me parece que esto sería otro reflejo más de reconocer la mano de obra mexicana y determinar que trabajando un poquito menos, pagándoles mejor, son más productivos, porque yo Ujú. estoy cierto que las trabajadoras y trabajadores de México son los mejores trabajadores y trabajadoras del mundo. Por eso vienen tanta planta a instalarse aquí. Sí, claro. No, yo también lo creo. O sea, en la industria automotriz lo he visto de cerca, Así ¿no? O es. sea, cuando llegan a algún lugar, pues en el caso de una armadora de origen alemán que se instaló ahí en San José Chapa, Sí, Audi, pues de pronto yo iba y veía cómo ya había escuelas de alemán, restaurantes de comida alemana. O sea, detonan exacto. culturalmente algo muy especial que claro que hace que esas comunidades cambien Así es. y que avancen. Y en esto de las 40 horas laborales, o sea, yo sí veo de pronto a empresarios diciendo, pues es que vamos a tener que contratar a más gente y les vamos a tener que pagar menos. Menos, Entonces, claro. también cuando en un país como México, Sergio, te dicen, pues si quieres sí, pero vas a ganar menos. Ahí nos enclochamos Así también es. como trabajadores. No queremos ganar menos porque a veces de por sí no alcanza. Oye, fíjate que es un tema bien interesante porque nosotros respetamos mucho a la empresa porque pues es la generadora de los empleos. Y a nada menos ayer les dije a unas empresototas y les dije, está muy bien, hay que respetar sus inversiones, respetar sus concesiones, pero ojo, no se olviden que sus empresas operan riqueza, generan riqueza a partir de la mano de obra. Entonces, sí, que Ujú. vengan más empresas, pero con una concepción de justicia social. Esto que señalan me parece bien interesante. Sí, instálense en la empresa, pero oigan, la comunidad tiene que tener buena escuela, tiene que tener zonas de acceso seguras para Ujú. las mujeres, tiene que tener hospitales de alta especialidad en las comunidades, porque eso es la justicia social, que se instalen más empresas, pero con una concepción distinta de desarrollo social, sostenible y que redunde en beneficio de las mujeres y los hombres de este país, que por muchos años, tú lo sabes, han estado en gran medida, grandes sectores en la extrema pobreza. Entonces, me parece Ujú. que tiene que ser integral, una visión moderna, conceptual, de exportación, pero sin olvidar el tema de la justicia social. Más o menos eso es lo que hemos delineado en la reforma laboral. Y como qué tan lejos andamos, ¿eh? No, fíjate que me parece que los temas del derecho laboral en México en los últimos años han constituido un referente y he tenido la oportunidad de estar tanto en Europa, en San Francisco, en Sudamérica, hablando de los temas de la reforma y realmente hay un interés bien marcado por conocer lo que México ha hecho en poco tiempo, porque recordemos que la reforma comenzó en una reforma constitucional del 17, en el último año de Enrique Peña Nieto. El primero de Andrés Manuel, el segundo, 2019, y para el 22 todo el país estaba ya con un modelo de reforma laboral, o sea que en Ujú. 5 años, y se ha notado y se ha sentido. ¿Por qué? A diferencia de otros países, México sigue consolidando los derechos. Un poco, Maca, para que tu público pueda comprender de mejor esta idea. Yo sostengo que México vive una primavera de los derechos laborales. Ojo, no vive un verano. Y por suerte un otoño no. No, y no No, un otoño o todavía un no. invierno. Sí, No, sí, vive sí. una primavera, están emergiendo, están surgiendo. Como sociedad tenemos que ir colocando. Y luego, ahora que señalabas el fenómeno de la geolocalización, Ujú. ¿no? En donde las empresas aprovechando ¿En dónde estamos? en dónde Sí. estamos como en un impas. Porque obviamente nuestro vecino país del norte pues ha cambiado su visión de Un poquito. la exportación. México sigue siendo hoy por hoy el primer exportador a Estados Unidos, Ujú. el sexto productor de vehículos a nivel mundial. Busca ser la novena economía mundial
y tiene récord de inversión extranjera directa. Todo esto no puede hacerse de otra forma más que con el esfuerzo, el trabajo, el empuje, la dedicación de mujeres y hombres en México. Hombres y mujeres que tienen que basarse en el trabajo, en un trabajo decente, en un trabajo que comprenda buenos sueldos, jornadas Justas, normales, sí. racionales, vacaciones dignas, ¿no? Y seguridad social, guarderías, buenas clínicas, en fin. Creo que estamos en el camino correcto, Maca, porque hay referencias de organismos internacionales y de los propios países de Latinoamérica en que voltean a ver a México como un referente novedoso, interesante de materialización de la justicia social. Claro, no se ha visto reflejado en todos los sectores, en todos los aspectos, o como quisiéramos. 100 años que duró el modelo de justicia laboral no se cambian de 5 para otro, pero ahí vamos trabajando y me parece que el siguiente paso es analizar el tema de la jornada, analizar el tema del aguinaldo y analizar algunos otros derechos que consoliden la protección de la mujer, la consolidación de la mujer en el sindicalismo mexicano, evitar que existan sindicatos que solo se refieran por membrete, por nombre y que no permitan los procesos democráticos al interior. Estamos como en la consolidación del sistema, del nuevo modelo, y creo que lo vamos a lograr. Tu programa, las academias, las universidades tienen que fomentar la discusión y el análisis de estos temas. Claro. Porque Pues si sí. no se hace, entonces está peor, ¿no? Pues sí, no, si no acercamos estos temas a la audiencia, Eso me parece bien interesante. A veces se queda bien elevado el discurso, ¿no? Así es. Y luego si lo hacen así con acento norteño, No. pues ya, hasta nos distraemos, Sergio. En ese contexto, esto del nearshoring que se ha hablado tanto y que muchos están a favor y otros están en contra, que piensan que perjudica más a México, ¿qué me dices del nearshoring? Fíjate que el nearshoring me parece que es el elemento que puede hacer que México aún se desarrolle más. En términos generales, este proceso surgió con la pandemia. Uh-huh. Y además se consolidó porque México tenía una posición geográfica muy interesante para exportar. Solo que cambiaron un poquito las cosas en nuestro vecino país del norte y empezó a establecer ciertos elementos que la gente que nos escucha les sonará particular, que son los aranceles. Uh-huh. Entonces, que ya nos tienen hartos. Cuando ya no deja circular, ya no deja circular mercancías libremente y le pones como un impuesto para la importación, pues se encarecen. Entonces ya no buscas que lleguen más. Entonces México tiene un poquito detenida la producción en función de eso y está analizando cómo va a reaccionar. Yo hago votos porque esto se solucione lo más pronto que pensemos. Que no nos lo empujen otro mes, es que así nos traen desde marzo. Pero creo que están haciéndose las cosas correctamente, que es sensibilizar a los gobiernos, a los presidentes. Me parece que es el diálogo, la escucha, el entendimiento lo que debe prevalecer. Y México creo que lo ha hecho bien, a diferencia de los vecinos más al norte que parece que están muy molestos con ellos. En nuestro país relativamente ha sido menos dificultosa. En la medida, Maca, en la medida que se supere este tema de los aranceles, más o menos se estima que a México llegarán unos 80,000 millones de inversión extranjera. Entonces, me parece que no podemos dejar de considerar que este elemento de la geolocalización o nearshoring nos va a dar la puerta para mayor desarrollo en México. Y es por eso que se pretende acompañar mayores desarrollos carreteros, mayor infraestructura ferroviaria, la consolidación de proyectos como el tren transísmico. Entonces me parece que todo junto, bajo esta idea de aranceles, puede hacer que México se desarrolle. Tenemos ya un modelo laboral que asegura no extorsión, no contaminación de temas laborales a la empresa, porque ya tenemos tribunales bien establecidos, en fin. Me parece que entonces tenemos las vías correctas, solo falta que llegue el tren a gran velocidad y entonces empuje el desarrollo. Y para eso tenemos que estar bien atentas y bien atentos en saber que hay un nuevo modelo de justicia laboral que ya no solo ve al interior, a México, sino lo ve en función de la condición que mantiene como gran exportador y gran referente para muchos países de Latinoamérica. Pues sí, bueno, y esto suena muy bonito, ¿no? Sí, suena muy bonito, es muy bonito. Pero el año que entra viene aparte la revisión al TEMEC.
Exacto. Te siento que vamos pasando un susto y luego ahí viene el otro. ¿Qué piensas de lo que viene el Maca, año que entra con la revisión al TEMEC? Son bien interesantes las situaciones que ha tenido México. Se nos olvida, pero recordemos que en el 2018 y principios del 19, el acuerdo comercial, el TLC, aquel antiquísimo acuerdo comercial, el primero que tuvimos, se estaba cayendo. Y entonces, con la primera administración del presidente de nuestro país vecino, se estaba cayendo porque él tiene un punto de vista muy específico. Nacionalista, ¿no? Muy específico. Bueno, yo muy sí. Muy específico de la manera de ver el comercio. Pero, y además apoyado por el Partido Demócrata, bien interesante. Nancy Pelosi apretó la tuerca para que hubiese todavía mayor análisis. Y entonces estableció que cada 8 años se iba a revisar. Entonces coincide la revisión en el 26 de este acuerdo comercial. Se revisa, no se renegocia. Se revisa, es decir, van a establecer una palomita o un tache para saber si continúa otros 8 años o 16 años más. Y es bien interesante lo que va a suceder porque entonces México va a ser analizado, la condición de México, de Estados Unidos y Canadá, van a analizar los 3 países en conjunto, qué tanto han avanzado y qué tan productivo, ágil o correcto es para su nación. Yo hago votos y hemos escrito por ahí un librito que ayudará a ver de mejor forma los temas laborales. Se llama precisamente la reforma laboral y su incidencia en los acuerdos comerciales. Es como un ABC para que México vaya de frente a esta revisión y encuentre los mejores argumentos para proyectar, para apuntalar, para ayudar que las mujeres en México, los hombres en México tengan empleos dignos, confiables, a la altura de lo que es el primer exportador a Estados Unidos. Entonces, hagamos votos porque así sea, estemos muy abusados, diríamos, muy atentas, muy atentos y muy dispuestos a abrir la mente y estar atentos. Tu programa, tus reflexiones seguramente llegarán a lo más profundo de las personas que nos escuchan para saber que estamos ante el preámbulo, ante la puerta, ante el inicio de un gran desarrollo para México. Esperemos que todas las cosas salgan bien para que en el 26 se revise. Sea una revisión rápida y así. Oye, dijiste un librito. ¿Cuántos libros tienes publicados? Bueno, Sergio? tengo algunos ensayos y algunos libros. Tenemos algunos libros referentes a la reforma laboral en México y el último es uno bien interesante que se llama La otra reforma laboral en México. Es un libro que además auspició la Universidad de Guadalajara y la Facultad de Derecho de la UNAM como un elemento académico que sirva a la discusión. Y entonces ahí analizamos varios casos que han sido sometidos a los acuerdos comerciales. Es un libro que pretende mostrar algunos elementos para que los empleadores pongan atención, se pongan abusados, los sindicatos también lo sean, y México como, digamos, el país, el gobierno, enfrente de mejor forma estos desafíos internacionales. Fíjense que es bien interesante cómo se conecta cada vez más el comercio internacional con las leyes laborales. Y este es un ejemplo de lo que en la zona más próspera, y eso sí podemos decir, estamos en la región más próspera del planeta. Las economías, la producción, los intercambios comerciales que hay de México para Canadá, Estados Unidos y viceversa, son los más productivos del país, a pesar de la demografía que existe acá, a comparación con otros acuerdos comerciales. Entonces me parece que las jóvenes que nos escuchan, las jóvenes como tú, Maca, medio jóvenes, tienen que saber que México está destinado por su posición geográfica, por su empuje, por su dinamismo, por su inteligencia en el manejo internacional, en el comercio, de ser protagonista, ¿no? Sí. de ser protagonista referente como lo está haciendo. Oye, ya para terminar, te escucho bien norteñote y así como llegó un norteño, ya escuché que de Chihuahua hasta acá, te han de haber visto raro, ¿no? Cuando dijiste yo ya me voy a la Ciudad de México. Pues para empezar mido 1.80, entonces la gente de aquí me decía, ya llegó el de Chihuahua. Literal, un alto funcionario. Un alto funcionario. No, fíjate que yo llegué a los 23 años, muy joven, aquí a la Ciudad de México, de la ciudad de Chihuahua a la División de Estudios de Posgrados de la UNAM. Y vine a estudiar una maestría y fíjate que siempre me ha ido muy bien en la Ciudad de México, he encontrado grandes amistades. Maca, ahora tendré una joven muy talentosa y siempre he encontrado grandes oportunidades de desarrollo profesional,
amé el encontrar centros de estudios, centros universitarios, y he vivido en muchos lugares por mi condición de juez, pero donde siempre me va muy bien, donde siempre tengo oportunidad de desarrollo es en la Ciudad de México. Entonces vine a encontrar patria a la Ciudad de México siendo yo de Chihuahua, pero la patria la encontré a partir de mucha dedicación, de mucho estudio, de mucha inteligencia y de saber leer los tiempos y movimientos de esta gran ciudad, que es una de las grandes ciudades del mundo. Y yo siempre lo digo, si te va bien en la Ciudad de México, te va bien en cualquier otra parte del mundo. Yo también creo, ¿eh? O sea, deja tú Nueva York. Que te vaya bien en la Ciudad de México, ya estamos contra todo. Así es. ¿No? Y como norteño, pues subí al metro. Ya no existen, pero había muchos bochos de taxis. Y entonces, saliendo de la estación del metro, corría a tomar el bocho para llegar temprano a donde fuera, porque has de saber, Maca, que soy materializador de sueños, porque yo un día tuve el sueño de venir a prepararme y ser alguien en la vida. No sabía qué iba a ser. Fíjate que siempre he corrido con muy buena suerte. Mi primer trabajo formal fue en la Secretaría de Gobernación en 1998. Tú no habías nacido, ni las jóvenes que están aquí. ¿En cuándo dijiste? ¿En 98? 98. Ay, ¿cómo crees? Yo soy del 86. Bueno, ya me estás viendo muy joven, pero ok. En ese entonces entré a la Secretaría de Gobernación en el puesto más bajito y estudiaba en la UNAM. Y a partir de ahí, toda esa historia de esfuerzo, dedicación, constancia y de ver no los problemas como problemas, sino como oportunidades para demostrar la valía que alguien del norte puede tener en la trayectoria de una comunidad, de una localidad o de todo un país, como ahora nos corresponde desempeñar, Maca. Que es una historia bastante aspiracional, ¿no? Pues yo digo que es una historia a mis alumnas y alumnos de la UNAM, les digo, es una historia que les debe de fomentar, de alentar, inspirar, de motivar para que sean alguien en la vida. No sabemos si de aquí, les digo a mis alumnos, va a surgir como surgió ya de la UNAM, la primera mujer presidenta de la República, la primer mujer de la UNAM que dirija la Ciudad de México, grandes corporativos, grandes empresas, las secretarías de Estado, sean diputadas o senadoras. Lo que sí es que tienen que trabajar duro por ese sueño, porque si lo logré, si su profesor lo logra, si tu amigo Maca aquí ahora que estamos platicando lo logró, todas y todos lo podemos hacer, porque digamos Chihuahua es la capital, pero a su vez nací en un pueblito que se llama Parral, Chihuahua. Todavía un pueblo donde lo he comentado y les causa mucha risa, donde solo hay mineros o cantinas. Ese es el destino de la gente. Lo menos polvoso que ha salido de Chihuahua en los últimos tiempos, Sergio. Así es. Y lo digo con mucho gusto porque Chihuahua es una ciudad bien interesante donde estamos acostumbrados a batallar por todo. Por el agua, por el clima, por las distancias. Sí, un terreno árido. Y eso nos marca una personalidad bien distinta. Entonces, yo siempre he dicho que no me den, a mí pónganme donde hay para demostrar la valía, la oportunidad, la sensatez, el aporte que podemos hacer para la solución de los problemas nacionales, Maca. Pues ya, qué padre tener esta plática, la verdad contigo. Sergio, se me fue rapidísimo el tiempo, yo creo que ya duró más de lo que debería de durar, no me importa. Si la gente quiere seguirte, seguir tu trabajo, ¿dónde te podría encontrar? Bueno, tengo mis cuentas abiertas, siempre respondiendo sus comentarios. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, ahora X, hasta en TikTok. Grabamos contenido que se acerca mucho. ¿No bailas? No. Muy bien, bendito Dios. Sabemos quienes somos serios. Hacemos videitos que relacionados con la carne asada, la vinculación entre los precios de la carne con respecto al avance de los salarios. Hacemos capsulitas muy específicas o cápsulas para las jóvenes y los jóvenes para que se vayan comprometiendo cada vez más con el importante rol que tiene en el desarrollo de este país, Maca. Pues sí, qué bueno, porque son luego temas bien densos que son difíciles de entender y si se aterrizan, pues les puede dar esa parte de la sociedad mejor el golpe, ¿no? Como si te podrás dar cuenta, no hablamos en abogañol. No, ya vi. Bendito Dios, si no, aquí no se hubiera entendido nada. Sergio, muchísimas gracias por venir aquí con nosotros a la sala de audiencias. A ti, Maca, la pasé sensacional. Te felicito por la inteligencia que muestras en el manejo, la profundidad en los temas y el fácil manejo para tu público. Por eso es tan seguido y tan escuchado. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos la próxima semana en un episodio más de Sala de Audiencias, el podcast de Ruta
de Ruta Judicial, del Heraldo de México. Bye.